Quisiéramos que nos responda cómo podemos entender a la consulta previa como mecanismo de democracia directa en el marco de la democracia intercultural y de la Constitución Política del Estado. Es democracia directa en el sentido de que no va simplemente que son unos representantes a ver quién vota a quién, no es una cuestión estadística de haber. También es democracia directa en cierta forma los referéndums, pero este va más allá. La meta más claramente es cómo llegamos a concertar en un punto en que hay intereses en conflicto, ¿no? Y por lo tanto la meta es llegar a concertar, llegar a acuerdos aceptados por las dos partes. Por lo tanto, no tiene sentido que la consulta previa sea, a ver, en tal día haremos una boleta y bla, 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 para ver quién ha ganado. Esto no sería consulta, el estilo de la consulta. La consulta tiene que ser un ir madurando, charlando con el uno, charlando con el otro y al final acordando. Es en este sentido una consulta previa que es obviamente muy directa. No es simplemente a través de representantes que las han elegido una vez por todos para que ellos lo arreglen todo y después rindan cuentas. En este sentido yo creo que es. Ok. ¿Cuál es el nivel de experiencia que tenemos en Bolivia respecto a la aplicación del mecanismo de consulta previa? Muy poco, porque con este nombre. De otras formas de negociaciones, sin duda que ha habido muchas veces negociaciones, y muchas veces bien y a veces mal, ¿no? Y la consulta también podría ser esto. Pero la consulta llegó ya con la OIT, es la primera vez, el primer documento internacional que habla de eso. Y esto enseguida Bolivia lo aceptó. Esto ya desde el año 91 Bolivia lo tiene aceptado. Después ya vino todo el proceso de la nueva constitución. Y ahí fue de las cosas que se puso desde un principio, se puso que se tenía que tener consulta previa. Y se puso la constitución en dos partes, pero la principal es allá con relación a los pueblos indígenas, el artículo 30, 15, y entonces ya está sobre el papel. Incluso en alguna ley, ya, por ejemplo, la cuestión de hidrocarburos, ya hablan específicamente de la consulta previa. Pero todo eso son las normas todavía. ¿En qué puntos ya la han hecho y han concertado con este nombre? La primera que yo considero que ha sido muy importante, pero muy mal llevada, fue mal llevada por parte del Estado, por si acaso, ¿no? Fue la consulta que se hizo con relación a la ley de deslinde jurisdiccional, que fue a fines del año 2010, creo que es, ¿no? Sí. Esta, con el apoyo precisamente de Naciones Unidas, especialmente del Alto Comisionado, con el apoyo del Viceministerio de Justicia Comunitaria, no recuerdo cuál era, de estos, ¿no? Y el apoyo de COSUDE Internacional y todo eso, se hizo una cosa que fue como un ejemplo de consulta previa. Se publicó todo un libro de los resultados de esta consulta. Se hicieron grupos focales por distintas partes, se fueron con preguntas específicas de cómo podría ser, de los puntos que se veían que eran más cruciales de la ley, así, sin predeterminar qué respuesta se tenía que hacer. Fue hecho todo a partir de instancias que no eran el propio gobierno, aunque estaba el Viceministerio de Justicia, estaba participando en eso, y llevó 6 meses hacer esta consulta más o menos, no recuerdo cuántos, pero y se hizo con unos 20 o más grupos focales de distintas partes, no solo pueblos indígenas, sino que también entraron los ahora llamados interculturales, los colonizadores que se asienten en otras partes, también los afros, también estuvieron los chapacos, es decir, que fue una cosa bien interesante. Y del resultado de eso se tuvieron en distintos momentos 3 o 4, no recuerdo cuántos eventos a nivel nacional. De ahí se llegó a preparar, con el apoyo directo del Viceministerio de Justicia Comunitaria, una propuesta en que estaban más o menos los puntos que se había visto que toda la gente estaba más de acuerdo, ¿no? Y esto se llevó finalmente al Parlamento. Pero en el Parlamento lo pasaron por el arco de triunfo. Digamos, lo que había sido una cuestión de 6 meses y tal y cual, y sin negar que allá había puntos que quedaban en duda y todo eso, y que hubieran podido ser deberían haber sido debatidos ampliamente en el Parlamento, pues se discutió que quizás menos de una semana, cuidado, es que es el tope, que ya después de eso ya no cumplimos la ley, y por no cumplir la ley de un plazo, no cumplieron la ley grande, que es de que la consulta tiene que ser así. Entonces fue muy frustrante para mí,
fue el primer desengaño que tuve yo fuerte con relación al interés que podía tener el gobierno en ese tipo de cosas. Porque era como reírse de todo lo que se había hecho y con apoyo internacional durante tanto tiempo. Esta es mi impresión. Por eso yo escribí entonces que las posibilidades y límites de la primera ley de consulta, de deslinde. Y dije, ¿por qué es la primera? Porque es tan débil, tan descuida tanto lo que quiere la gente, que por lo tanto tendrá que tener otra. Y tengo entendido que ya se está trabajando en otra. Pero no sé si tomando en cuenta todo lo que se dijo allá, no estoy muy seguro de si va a ser mejor o peor. Esta es la principal experiencia que yo conozco y frustrante de Bolivia, ya dentro de este marco. Ahora viene esta otra que se está preparando y demás, que veremos a ver cómo va. Gracias. Y a nivel latinoamericano, ¿cuáles son las experiencias que nos podría señalar como relevantes y qué lecciones aprendidas deberíamos adoptar para el caso de la consulta previa que se nos... Como la consulta es una cosa relativamente dentro de la legislación internacional, está vinculado con este convenio de la OIT, y en el caso de Bolivia ya tenemos además la Declaración de Naciones Unidas, que también habla de consulta. Es una cuestión relativamente lenta. No conozco muchos casos, pero sé que por no tener consulta en muchos casos han tenido problemas y que ya han reclamado de que se tenía que ver en consulta previa, sobre todo en cosas que tienen que ver con el manejo o la explotación de recursos naturales. Ya habrán visto que en el Perú ocurre todo eso, en Ecuador, que en la Constitución dice casi lo mismo que en Bolivia y demás, tuvieron una serie de problemas con las tierras bajas, con los hidrocarburos, etc. En varias partes han tenido experiencias así malas, es decir, que no se ha tenido, no se ha hecho. Y en parte porque quizás no lo tienen reglamentado, y en parte porque hay unos intereses muy fuertes que tienen miedo de que los otros no querrán aceptar. Es famosa la frase de Alan García, que una vez dijo, estos son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan de comer, ni dejan comer, ¿no? Entonces, por eso quizás la cosa va un poco lenta. Sorpresivamente, y me gustó mucho, y gracias a Naciones Unidas, entre otros, que vino hace muy poco una segunda misión, que la primera misión habló muy poco de cosas de América Latina, aunque el de Costa Rica dijo cosas interesantes sobre Costa Rica, ¿no? Que en el fondo era que cuando reconocían la consulta tenían que hacer marcha atrás en cosas que habían hecho sin tomarla en cuenta la consulta, ¿no? Pero el que me ha resultado muy interesante es la experiencia colombiana, como que de esto ya escribí hace poco, y tengo todo un bodoque aquí, tengo un documento de unas 60 páginas que le pedí a la doctora Esther Sánchez, que estaba allá, que explica cómo ha ido todo eso. ¿Por qué lo considero interesante Porque empezó a hacerse el proceso de consulta con la nueva Constitución, que fue del año 1988, en la cual no decían nada de consulta. Decían del derecho que tenían estos pueblos a hacer su autogobierno, de participar y todo eso, pero la palabrita consulta no salía todavía, ¿no? Y sin embargo, entonces, cuando empezó a haber demandas de estos pueblos frente a cosas que hacía a veces el Estado, a veces algunas empresas petroleras los que hace, pues ellos pedían un derecho de amparo, que quiere decir que amparados en la Constitución, en lo que decía la Constitución, lo que pasaba. Y ahí, en esta situación, fue donde poco a poco se fue descubriendo la figura misma de consulta, y se ha ido montando lentamente, haciendo jurisprudencia, diríamos, hasta llegar a lo que tienen ahora. Y hay casos así muy notables, ¿no? Una carretera de gran importancia para todo el país, pero que cruzaba un territorio indígena, y que el territorio no había sido consultado ni siquiera para la cuestión previa, que sería el certificado de agroambiental, ¿no? Que entonces el Tribunal Constitucional pues declaró, no sé si le llaman tribunal, pero hizo una sentencia que dice no se puede hacer este tramo, no se puede construir, era 1,5 kilómetros nomás, todo estaba listo, ¿no? Mientras no se haga en consulta con ellos la declaración adecuada. Un ejemplo, ¿no? Hay un caso más en términos de importancia que tiene para el conjunto, es un grupo que se llaman UA, ¿no? Que
desde hace muchísimo tiempo están protestando porque empresas petroleras allí simplemente no es tanto ya la exploración previa, todo eso de hacer todos los dinamitas y todo eso para saber cómo es la estructura. Para poder hacer eso, lo han empezado a hacer o lo querían hacer sin tomar en cuenta al pueblo ese. Y es decir, se ha hecho muy famoso este caso. Sí, no. Y ganaron allá. Y en este caso ya hablaban específicamente, ya se había suscrito el convenio de la OIT, y hablaban directamente de que esto tenía que ser con consulta previa. Ya la palabra consulta previa es parte de la legislación de allá. Entonces, en Colombia creo que hay ejemplos interesantes que a ser tomados en cuenta, sabiendo que en Colombia los indígenas solo son el 2%, 2 a 3%, son muy pocos, ¿no? Pero han logrado cosas muy importantes que tendríamos. En este sentido se parece al caso del Tignis, en el sentido de que también es un pueblo pequeño. El primer pueblo donde ocurrió eso era uno que se llamaba Cristianía, creo que eran 25 familias nomás, ¿no? Entonces Colombia lo pongo como un modelo interesante. A otro nivel, por ejemplo, a mí me ha impresionado, pero no usaban ese nombre de consulta previa, pero en el fondo tenía mucho de eso, porque están ya muy bien organizados el pueblo. Eso es la autonomía del pueblo Cuna en Panamá. Ahora, por ejemplo, les quieren poner allá les querían poner inicialmente incluso unas de esas 8 o no sé cuántas, ¿cómo le llaman eso? Campamentos o puestos militares de Estados Unidos, les querían poner uno. No, aquí no, de ninguna manera. Y siguen peleando. Ahora día dices una cosa para cuidar el contrabando, no sé qué. Están en este caso claramente es hasta llegar a una negociación que tengan éxito. Interesante que los cunas, que son solo el 2% del país o 3% del país allá, y todos los indígenas de allá son hasta el 10%. El embajador de Panamá en Bolivia es un cuna, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, este es otro ejemplo que me parece que vale la pena. Gracias. ¿Cuáles serían en su criterio los requisitos mínimos que debería cumplir la consulta previa que se realizará para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos en pos de garantizar su legitimidad y su legalidad? Pues primero, que sea previa. Segundo, que sea bien informada. Tercero, que sea de buena fe. Y cuarto, que sea de igual a igual, ¿no? Bueno, y si quieren, quinto también, que no haya presiones de un lado o de otro. Y en mi opinión todos esos criterios se cumplen un poquito mejor ahora de cuando se hizo el tramo inicial, porque ahora por lo menos ya se acabó el contrato con la OAS, ¿no? Pero se cumplen muy poco los demás, porque andan con todo el catafalco estatal de un sitio a otro, aunque no digan si no votan, porque no se trata de elecciones, ¿no? Pero a seducir a todos. Las capacidades que tiene el Estado comparado con las capacidades que tienen los otros es apabullante, ¿no? Yo creo que un problema de eso es que no tenemos todavía una ley marco, y por lo tanto se usa mucho la arbitrariedad según las conveniencias de uno o de otro, ¿no? Y quizás, yo no sé, pero me animo a decir que sería mucho mejor frenar eso, tener una buena y bien consultada y bien concertada ley de consulta, y entonces en función de eso. Pero eso, claro, supone para ciertos y otros intereses del Estado o del gobierno o de los cocareros, no sé de quiénes, ¿no? Que hay que postergar lo que se hace, darle un punto de... Sí. No puede hacerse una consulta estando en una situación de encono entre unos y otros. Se quiere hacer una consulta con todos, pero ya incluso los que son de la dirección principal del TIMNIS, que es la que tiene el título mismo de allá, están haciendo una marcha para que esta ley de consulta se deshaga. Entonces no es la situación oportuna para poder hacer un resultado concertado, que era lo primero que decíamos. Y en esa vía, ¿cuán necesaria es la aprobación de una ley marco de consulta previa? Y a partir de eso, ¿cuál debería ser el camino que deberíamos seguir para su aprobación? Bueno, este es lo fundamental. Yo creo que tendríamos que decir, como no tenemos eso, dejémoslo, pongamos el otro, o del team, pongámoslo un poco en
en un anaquel esperando, ¿no? Y trabajemos duro en esta ley de consulta previa. El Perú es lo que está haciendo ahora, pero ya dice algunas cosas que no me acaban de convencer, ¿no? Y se nota que, y es que está de por medio recursos naturales y tantas cosas, no quieren hacer. No digo yo que desde el lado de los pueblos indígenas también todo esté perfecto, porque también pueden tener intereses que no son los más. Unos puede ser nomás por el interés de reelegirse como dirigente, o puede ser porque tienen sus negocios con madereras o con lo que sea, o puede haber de todo, ¿no? Pero desde el Estado parece que también es importante tener que hacer. Entonces, tiene que ser lo que no ha sido esta ley 222. Tiene que ser una cosa concertada con las partes. No, esta fue concertada con la parte que ya sabían que quería la carretera, o que estaban muy agarrados por los colonizadores, cocaleros, ¿no? Y en cambio los otros les dicen que serán consultados, pero ellos no han sido consultados con relación al estilo de la ley de consulta como tendría que ser, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es fundamental esto. Y por lo tanto, y en parte se está trabajando ya, porque yo ya he visto aquí varios ejemplares de una ley, ¿no? Por ejemplo, aquí un borrador que se ha hecho, el CONAMAG y la CIDOB ya han hecho también un borrador más reciente, creo que es de abril más o menos, ¿no? Ya están trabajando en eso. Sin necesidad de consulta ya están haciendo propuestas. ¿Qué pasará con esas propuestas? No lo sé. Ojalá no pase lo que pasó con la ley de deslinde, ¿no? Pero yo creo que por el camino también el gobierno ha ido aprendiendo. Estas mismas misiones que han llegado de afuera, lo que han llegado desde el Canadá también, que trajeron una serie de experiencias muy interesantes. Yo después he estado hace poco en Canadá y pude ver parte de estas experiencias y decían, sí, los Mi'kmaq eran unos que tenían un nombre que aquí nos suena a Mitimaes, ¿no? Sí. Entonces, estos han tenido bastante, pero han sido procesos largos. Quizás lo que habría que decir dentro de eso es que, en realidad, es más una cuestión de tener un sentido de proceso, de concertación, de charla unos y otros, más que decir, ahora, desde tal fecha a tal fecha, se hará la consulta esa. Porque esto tiene demasiado de parecido con un referéndum y no es eso, ¿no? Si la otra, la de Deslinde, fueron 6 meses, pero después en el Parlamento prescinden de cosas fundamentales que allá se dijeron, porque si no cumplimos la ley de tener esta ley lista para tal. Esto no va. Dar tiempo al tiempo.